Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de finanzas.com al cierre del 16 de febrero. Inversores, muy bienvenidos. Javier y yo os estábamos esperando. Javier, bienvenido al Centro de Noticias. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, escandalizado. O sea, llevo todo el día intentando descifrar, ¿no?, qué nos decía Nadia Calviño en la sesión de control de esta mañana. Y yo no entiendo nada, o sea, menos mal que coincide que venías hoy y por tanto podemos casi hacerte preguntas en plan fiscal o de sesión de control. Hacer la exégesis de Nadia Claro, Calviño, ¿no? es que de verdad, mira, vicepresidenta, te dedicamos el podcast. Pero yo, mira, te admito, perdona que te tutee, pero te admito que no te he entendido. O te entiendo demasiado bien, es decir, o tomas a la comunidad inversora como tonta, o de verdad es que ya la política haya llegado a unos niveles que merita que os lo reviséis. El IPC de enero le hemos estado dando todas las vueltas posibles y no hemos encontrado un solo dato que sea mejor que el de diciembre. Es que el IPC de enero es, bueno, Javier, tú nos lo dirás desde un punto de vista técnico, pero es que es desastroso. Sí. Sobre todo porque hay un quiebro ahí. Josep Codina mandaba a nuestros suscriptores ayer por la tarde, una gráfica que es elocuente por sí misma, que yo creo que es donde puso el dedo en la herida, ¿no? Es decir, es que el problema es la subyacente. Claro. Hay un momento en el que en diciembre se cruzan los datos de las líneas, ¿no?, del índice general con la del IPC subyacente, sí, y vemos perfectamente cómo el índice general cae y sin embargo, pues bueno, la inflación subyacente se nos está yendo y la tenemos en más del 7,5%, ahora 7,5%. En el último dato, confirmado ayer. No solo es eso, es que el IPC de enero es el primero que nos presentan con la nueva reformulación esta que se han inventado para ver si conseguían suavizar la historia, la curva, como lo llaman ellos, ¿no? Bueno, ni con los nuevos parámetros. Ni con los nuevos parámetros, claro. Pero fíjate, hay dos cosas que siempre hay que tener en cuenta en la inflación, porque la inflación es un fenómeno que cuando se pone en marcha es bastante difícil pararlo y pararlo de una manera más o menos amistosa, por decirlo así. Es decir, la inflación es un proceso que tarda mucho en arrancar, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Hemos estado más de una década con tasas de inflación extremadamente bajas, incluso en algunos momentos negativas, pero en el momento en el que se pone en marcha, y sobre todo lo hace con la virulencia con la que lo ha hecho en los meses últimos del año 21 y hasta prácticamente la primera mitad del 2022, es algo que nos tenemos que esperar siempre que va a ser un fenómeno persistente en el tiempo. Y concretamente, ¿quién nos da el indicador de la persistencia? La inflación subyacente. La inflación subyacente al final no es más que, aunque la construcción estadística pues es quitarle los alimentos frescos y la energía, pero en el fondo el sentido económico que tiene el IPC subyacente es que es una medida atrasada de la inflación general. Es decir, por un lado va la inflación general, es decir, primero van por delante todos aquellos elementos que son volátiles, que son los que arrancan, los que son los síntomas de los procesos inflacionistas, que suelen ser la energía y la alimentación, las materias primas en general, y ello motivado por otras razones, y la razón siempre más importante históricamente es la que ha explicado todos los procesos inflacionistas de los últimos 100 años, ha sido el aumento de la masa monetaria sin control. Entonces, a partir de ahí, eso se traslada a diferentes mercados, entre los cuales uno de los que más están expuestos es el mercado de las materias primas, pero también hay otros mercados, como por ejemplo el de la vivienda, que es el que vivimos ahora de manera atrasada en el crecimiento de los precios. Entonces, la inflación subyacente lo que va es por detrás de la inflación general. Y lo que nos dice es hasta qué punto se puede enquistar el proceso inflacionista si se queda en unas tasas relativamente altas, por encima del 4 o 5%, pero sobre todo indica una cosa, que es que va siempre entre unos 4 o 5 meses de retraso, y lo que te dice es que cuidado, porque hasta el verano no podemos estar absolutamente nada tranquilos de que la inflación se vaya controlando y por tanto que hay que seguir subiendo los tipos de interés, que hay que seguir tomando políticas restrictivas, y que un gobierno como el español no está tomando políticas restrictivas, sino que sigue aumentando sus políticas expansivas, y la última es el incremento del salario mínimo. Luego hablaremos porque te quiero preguntar por la oleada de anuncios hay dos oleadas, una de despidos y otra de incrementos salariales. Hay grandes empresas, la última, la más sonora, no fue Inditex la semana pasada, elevando el salario mínimo hasta 18.000 euros. Creo que
era aproximadamente un 20% más alto de lo que del mínimo que pagan ellos que el año anterior. Pero no es la única IBEX. Telefónica ha anunciado mejoras salariales, Bankinter ha anunciado mejoras salariales, CaixaBank ha anunciado mejoras salariales. Bueno, te quiero preguntar primero por eso, pero antes, Javier, no sé si te he presentado debidamente ahora que caigo. Da igual, Javier, ya bueno, nos hemos entendido. Sí. Y los que nos ven también. Javier Santa Cruz. Bueno, pues los vídeos ya rotulado media hora, o sea, no, te habrán barrido ya varias veces. Y quiero preguntarte por los cambios de metodología, porque claro, se resumen en que pesa menos el aspecto de encuesta, el aspecto demoscópico, o sea, el señor del INE que se va por los puestos del mercado y casi puerta por puerta a preguntar qué tal va el presupuesto familiar, para dar más peso a la contabilidad nacional. Sí. Entonces aquí, a priori, visto lo que hemos visto en el CIS, nos echamos a temblar. Al menos desde un punto de vista periodístico, Javier, insisto. Y ahora, desde un punto de vista técnico-económico, ¿qué impacto tienen los cambios que se han aplicado en la metodología para calcular los IPCs? Porque de momento parece que la cosa insiste en señalar que hay un problema, lo mires por donde lo mires. Sí, pues básicamente son dos cambios que son además muy importantes a la hora de medir la inflación, no solo ahora, sino también para medirla en los próximos meses, pero con un problema que es del que el INE advirtió cuando el 30 de enero pasado publicó el dato de la inflación adelantada del mes de enero, que es, oiga, estas series no están homogeneizadas con el nuevo cambio, es decir, que no podemos comparar, no es lo mismo, o sea, estamos comparando peras con manzanas. Es que si decimos eso, que la tasa de inflación en enero del 2023 ha sido del 5,9% frente al 6,3 o al 6,8 cuando llegó al 10 el año pasado, es decir, que ni siquiera se ha homogeneizado todas las series. O sea, lo que ha ocurrido ha sido dos cambios que son trascendentales. El primero, que es el que aludes, Ismael, que es el cambio de las ponderaciones de la cesta de la compra. Entonces, es verdad que la encuesta de presupuestos familiares, que es de donde nacía, pues qué porcentaje gastamos en alimentos, en energía, en transporte, en tal, todo eso se hacía cada 5 años, era un coste y sigue siendo un coste muy importante a la hora de hacer la encuesta, porque es ir puerta por puerta, es ir haciendo entrevistas telefónicas. Las empresas que hacen, en las que se subcontrata una parte sustancial del muestreo, pues cada vez tienen más dificultades a la hora de hacer esos muestreos, porque incluso cuando te llega la carta a casa del INE, una de las cosas que te dice es que tienes que contestar de manera obligatoria. Es decir, una de los temas que son curiosos, ¿no? Dentro de las leyes españolas no hay un voto obligatorio, pero si es obligatorio. Ojo que llama al INE, Claro, que llama al INE y tienes que contestar. Luego ya otra cosa es lo que contestes, pero tienes que contestar. Entonces, la cuestión es que por un lado dicen, bueno, pues si no... que te llama Calviño. ¿Cómo? Bueno, como cuando en las campañas electorales te llamaban por un robot automático. Sí, horrible. Bueno, más o menos por ahí. Porque es que además últimamente la vicepresidenta se aprende el discurso y lo repite como un robot de esos de los contestadores automáticos. Por Entonces eso, es que no... Bueno, sigamos. Hemos automatizado todo, hasta incluso eso. Entonces, la cuestión es que por un lado, pues se intenta evitar ese coste, que además es algo que viene de una orden centralizada desde Europa, desde Eurostat, desde la Oficina de Estadísticas Europea, donde se dice, bueno, más o menos una buena aproximación, porque han mejorado mucho los métodos de cálculo del PIB, de los diferentes componentes del PIB, es lígalo a la contabilidad nacional. Entonces, eso es una cosa. Pero eso es algo que no tenía por qué salir en el mes de enero, sino que podía esperar unos cuantos meses más. Es decir, no hay una directriz fija y clara de cuándo tiene que salir esa nueva metodología. Y sobre todo, una de las cosas que es sagrada para la estadística europea es que sea homogénea. Es decir, que si tú publicas el nuevo dato, automáticamente tienes que los anteriores, revisar todos los anteriores, la serie histórica completa. Y además decir cómo lo haces. Porque hay una cosa que algunos economistas ratones de biblioteca nos tenemos que chupar, que es cuando cogemos y cuando vamos a revisión metodológica de los datos que han salido hace 2 meses o que ha salido justo en ese momento. Entonces ahí te detallan de una manera bastante estructurada y clara cómo han calculado eso. Bien, entonces, por esa parte ya mal, porque no se ha hecho como se debía hacer, que era tener toda la serie homogénea. Pero el otro problema, que es lo que les ha salido
por decirlo así, el tiro por la culata es el meter dentro del cálculo de la energía, de los precios de la energía, el mercado libre, ¿no? Claro, los contratos a precio fijo de electricidad y de gas. Entonces, ¿qué pasa? Que como los últimos meses, sobre todo durante todo el año 2022, los precios de mercado mayorista y la traslación al precio minorista han sido muy altos. Claro, uno fija los precios de los contratos con las comercializadoras. Cuando tienes un contrato fijo, lo fijas a 1 año, a 2 años, dependiendo de cuál sea la casuística. Si es una empresa, si es una familia, dependiendo de los consumos, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que ya todos esos contratos han entrado a la estadística oficial en enero del 23 a unos precios muy altos. Con lo cual, al entrar con precios muy altos, el índice ha tirado hacia arriba, ha subido. Sin embargo, será deflacionista dentro de 1 año, claro, entiendo. Efectivamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasará? Que en los próximos meses ese efecto se irá diluyendo conforme los contratos vayan bajando. Por ejemplo, pues concretamente los contratos para los años 2026-2027, los que cotiza el mercado desde el mes de septiembre, habían crecido hasta en torno a los 80 y tantos, 90 euros megavatio hora, y entonces a partir de este momento, sobre todo del mes de diciembre-enero, ya empiezan a descender de una manera muy clara. Entonces, tendrán un efecto positivo sobre las cifras dentro de unos meses, pero en el mes de enero ha sido un efecto negativo para las previsiones del gobierno. Vamos a la subyacente, que es donde están los problemas. Vamos, si te parece, a desmenuzar ahí qué está pasando. El 7,5 de subyacente nos dice que, te interpreto una de las respuestas anteriores que has dado, nos viene a decir, por tanto corrígeme si me equivoco porque te estoy interpretando, nos viene a decir que tenemos problema de inflación para rato. Eso es. Bien, siguiente pregunta. ¿Puede ser que esté calando ya una especie de inflación de segunda vuelta, aunque no sea del todo? Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda. Vamos a ver, los 3 componentes que más tiran de la inflación subyacente son, por un lado, los alimentos elaborados. Sí. O sea, el procesamiento de alimentos está subiendo casi al 20%. Sí, Una auténtica salvajada. Y además, concretamente, eso daría para otro podcast el por qué hemos llegado a eso. Es decir, el problema de los mercados alimentarios en España es un problema de primerísimo nivel, el cual ha estado pues siempre por debajo de otros, o sea, dentro de lo que es la pirámide de los problemas fundamentales de la economía española. Uno de ellos siempre ha sido la falta absoluta de integración de los mercados agroalimentarios. Es decir, aquí son mercados comarcales, donde por ejemplo, pues pueden estar sobrando naranjas o limones en los árboles sin coger, y a 30 kilómetros un puerto donde te estén desembarcando naranjas, en temporada esas naranjas o esos limones a casi un 60% de descuento sobre el precio que hay en el mercado interior. Es decir, que tenemos un problema gravísimo desde el punto de vista de la competencia, y desde el punto de vista, más que de la competencia, de la integración de los mercados. Es decir, hay otros mercados, la mayor parte, que son mercados perfectamente integrados, donde el mismo precio que se vende en Coruña se está vendiendo en Burgos y se está vendiendo en Cádiz. Sin embargo, los mercados alimentarios, por comarcas, los precios son distintos, pero son distintos a unos rangos bestiales. Seguimos todavía con esa construcción de lonjas de pueblo prácticamente, ¿no? Claro, pero y además con falta de competencia, con problemas muy serios desde el punto de vista incluso de la gestión que se hace de toda la cadena. Entonces, cuando el año pasado, más que antes, en paralelo a cómo estaba arrancando la crisis inflacionista en la que seguimos viviendo, el Ministerio de Agricultura saca, y el Consejo de Ministros y en el Parlamento se aprueba, la ley de la cadena alimentaria. Entonces, esa ley, si se hubiera implementado, lo que hoy son las propuestas de Podemos de que hay que rebajar un 14%, a dar una subvención del 14% sobre la cesta de la compra. Esto es nuevo de esta mañana, creo, me parece, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, no sería un 14%, tendría que ser por lo menos un 20 y tantos, un 30%, porque el precio hubiera sido el doble. Es decir, lo que nos encontramos en los lineales de alimentación, si cumplimos estrictamente la ley de la cadena, porque ninguna de las partes puede vender a un precio por debajo del coste de producción de cada una de ellas, hubiera sido un auténtico desastre. Pero el problema no es porque hubiera pérdidas en la cadena, sino porque no sabemos cuáles son los costes. O sea, tenemos un problema de origen, que es que no sabemos cuáles son los costes. No sabemos dónde se está produciendo y qué en cada territorio, en cada pueblo incluso. O sea, no tenemos información. Entonces, si no tenemos información y la información única que disponemos, los datos no son de buena calidad, no puedes tomar ninguna decisión. Entonces, eso es el primer componente, gran componente inflacionista que va dentro de la subyacente. El segundo son los bienes industriales. Los bienes industriales les quitas la energía porque la subyacente
gente no lo tiene, y nos encontramos con que la industria está pagando unos sobreprecios muy importantes con respecto a los del año pasado, en torno a un 8, un 10% como media, y por tanto, ese componente se ha mantenido muy alto durante todo el año. Es decir, más o menos empezaron el año 22 en torno a un 6-7% de incremento interanual y hemos terminado en torno a un 12%. O sea, con lo cual estamos todavía sopesando, por ejemplo, pues en los precios de la industria manufacturera, de la industria automóvil, en otros muchos más. Y luego en el sector servicios, que es el tercer componente... Ahí donde iba, que esto como arrastra al servicios, claro. Claro, en servicios, o sea, prácticamente todos los componentes son inflacionistas, salvo uno. Y ese uno... No te lo vas a creer, ¿eh? O a lo mejor sí. Bueno, que ya sabes que soy yo muy de ciencia ficción, o sea, que soy crédulo por definición. Pero bueno, dime. Pues el componente menos inflacionista del sector servicios es el alquiler. Pues me lo creo perfectamente, claro. ¿Sí? Como usuario de la cuestión del alquiler, sé perfectamente. Claro. No, pero también hay unas distorsiones importantes porque no sé por qué razón el grueso de la mayoría de los contratos de alquiler van a índice general cuando hay un subíndice de alquiler. Claro. Que este año ha sido prácticamente plano. O sea, por eso me lo sé. Eso, sí. Te ha tocado renovar contrato, ¿eh? ¿Se ve? No, bueno, sí. O te lo lees. Como cada año, pero me lo leo, ¿no? Entonces, claro. Entonces, el subíndice de alquiler ha sido 0,5, creo. Claro. Entonces, por eso también me llamaba la atención muchísimo cuando estábamos con el 2%. Hombre, si los contratos se hicieran de acuerdo a cómo está estructurado la creación de precios, no tendríamos los problemas, por ejemplo, que tenemos con las rentas del alquiler cada mes, que evidentemente ahora están quien esté atado al índice general, claro, está sufriendo lo que no está escrito. El año pasado, y probablemente el que viene. Efectivamente. Sí, porque además ahí siempre son dinámicas que se arrastran durante por lo menos 3-4 años. O sea, son cosas donde estaremos, igual que pasa con la inflación general, y la subyacente es el indicador que nos dice durante cuánto tiempo y con qué intensidad vamos a tener este proceso, pues más allá, probablemente más allá del 2024, 2025. Ahora bien, lo que sí veremos es, por ejemplo, en el caso de la inflación general, como ha subido mucho y de manera más que proporcional en los meses, sobre todo en los meses de mitad del año pasado, pues veremos un efecto que será muy positivo desde el punto de vista del índice, pues veremos en el mes de mayo, en el mes de junio, y luego también en el verano, cuando llegaron por encima, llegaron al 10,8%, pues veremos a lo mejor incluso una caída interanual. Tendrá que subir muchísimo más los precios, sobre todo de la energía, en la segunda mitad de este año para poder compensar el nivel del que partían en el año 2022. Entonces, ese tipo de juegos los vamos a ver. Pero esos juegos son juegos simplemente de datos, ¿no? Y como siempre pasa, como pasa en literatura, como pasa en cualquier otro orden de la vida, cuando tú los datos los lees de manera literal y sin contexto, entonces tú puedes hacer creer cosas que no son ciertas. Y entonces, el relato económico actual está muy basado en eso. En una lectura al pie de la letra de todos esos datos. Por ejemplo, a ti se te presenta un dato de cierre del PIB del año 2022 del 5,5%. Claro, tú si lo lees al pie de la letra, dices, oye, esto es un crecimiento extraordinario, magnífico, y estamos en el mejor de los mundos. ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué es lo que nos han dicho? Pero 2021 fue la misma cifra, fue también el 5,5%. ¿Qué pasa? Que si tú le pones un poquito de contexto, a poco le pones algo de contexto, y no lees al pie de la letra, te dicen, es que claro, es que habiendo crecido un 5,5 los 2 años, no ha sido suficiente para recuperar los niveles previos a marzo de 2020. España sigue siendo el único país de la Europa 27 que todavía no ha recuperado durante la pandemia. Entonces, en el caso de la inflación pasa 3/4 de lo mismo. La inflación, ¿con qué nos estamos comparando? Con respecto a la media europea. Y decimos, hombre, estamos por debajo de la media europea. Sí, pero es que porque nosotros fuimos antes. Es decir, nuestro 10,8, cuando saltamos a los 2 dígitos, llegó antes. Llegó en marzo, ¿no? Del año pasado. Llegó claro, antes del verano. Sí, en marzo, abril, sí. Entre mayo, junio y luego durante el verano escalamos al 10,8. Entonces, oiga, contemos la película completa. Y la película completa quiere decir que un proceso inflacionista de estas características, de la profundidad que tiene y de las raíces que tiene, menos de 3-4 años no te los quita nadie. Comentabas antes que generalmente, históricamente, la inflación es un problema de masa monetaria, es decir, de exceso de dinero. Dicho así, para entendernos todos.
Me llama la atención un dato que entronca un poquito con lo que comentabas antes de la cadena de suministro y luego te quiero preguntar qué está pasando en los supermercados con esos 15% que estamos viendo. Pero por ser un poquito ordenados con el discurso. Hemos visto que en enero se ha retirado dinero, por ejemplo, los 20 céntimos de la gasolina, que teóricamente quien primero lo asume son los conductores que van a repostar. Porque eso no ha ido contra precio, eso simplemente las gasolineras han continuado cobrando lo mismo. Una parte la pagaba el Estado y otra el bolsillo individual. Por tanto, en cuanto lo retiras, eso es dinero que sale de circulación técnicamente que alguien tiene que asumir. Sin embargo, los combustibles han continuado creciendo y a un buen ritmo. ¿Qué ha pasado ahí, Javier? Bueno, lo que ha pasado son dos cosas. Por un lado, que la bonificación de los 20 céntimos tuvo un impacto significativo sobre los precios y sobre todo sobre cómo las gasolineras fijan sus precios. O sea, no era tanto, por ejemplo, una cuestión que se podía o cabía esperar, que era, pues bueno, aplicamos los 20 céntimos de rebaja del precio, pero realmente te quedas por ahí a lo mejor con 3, 4 céntimos de margen, donde no todos esos 20 céntimos se trasladan al consumidor, sino que haya una parte que vaya contra márgenes de las gasolineras. Entonces, no es tanto eso lo que ha ocurrido, porque además ha habido una vigilancia que ha sido especialmente intensa por parte del regulador de competencia, sino que a la hora de quitarlos donde se ha notado. ¿Por qué? Porque de golpe lo que haces es, por un lado, quitas los 20 céntimos, el precio más ya de base es el que había antes. Por eso me sorprende, ¿sí? Claro, pero al mismo tiempo lo que has hecho ha sido modificar la política de precios para coger y para que ese margen de esos 3-4 céntimos aproximadamente, que además donde más se ha notado y donde había una mayor diferencia de precio era sobre todo en las low cost. Sí. O sea, todo lo que es el segmento low cost es el que más ha acumulado margen con respecto a las grandes petroleras. Es decir, las grandes petroleras, si lo que vemos es diseccionando un poco las cuentas pues de Repsol o de Cepsa o de otras más, lo que verás es que el impacto fue prácticamente limpio. O sea, no ha habido un margen, no se han quedado, por decirlo así, con unos pocos céntimos. Porque había una menor diferencia. Lo que yo estoy interpretando es que las gasolineras low cost han hecho caja en base a los 20 céntimos del gobierno. Claro, ¿y por qué lo han hecho? Porque tenían más problemas de liquidez. Porque al final aquello los hemos estado subvencionando, claro. Claro. Entonces, una de las trampas que tenía la subvención de los 20 céntimos es que la gasolinera adelantaba sus 15, o sea, los 20 céntimos completos, los 15 que eran del gobierno y los 5 que ponía el propietario. Y entonces ese adelanto, claro, eso tiene un coste financiero. O sea, al final estamos hablando de una gestión de tesorería de cualquier empresa. Y en ese sentido, esa gestión de tesorería, cuanto más pequeño eres, mayor es el coste que tú tienes. Entonces, primero descuentas el precio y luego Hacienda a los 2 o 3 meses o lo que sea te paga. Y eso, de hecho, empezó enseguida a haber problemas diciendo, oye, denunciando gasolineros diciendo, oiga, que yo no he cobrado, que yo no he cobrado, que aquí tengo un problema de tesorería. Entonces, por eso los márgenes se han notado mucho, o sea, se han incrementado mucho más en el caso de los pequeños y sobre todo de las marcas blancas o los que son empresarios más pequeños frente a los grandes. Entonces, ahora se ha dado la situación donde si tú comparas en los primeros momentos, en los primeros días de cuando se quita la bonificación de los 20 céntimos, donde no se llega a invertir el precio entre la low cost frente a la, digamos, de marca, por decirlo así. A la tradicional, sí. Pero quedaron muy igualados. ¿Por qué? Porque uno siguió manteniendo el margen que tenía y el otro modificó su política de precios diciendo, oiga, yo aquí voy a seguir manteniendo un margen de unos 5 o 10 céntimos y voy a jugar en la competencia con otras empresas para intentar pues darle, por ejemplo, pues a los consumidores que tienen mi aplicación para descontarte no sé qué, o la tarjeta que te permite con otra cosa descontar no sé cuánto. Entonces, ese ha sido el comportamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que los carburantes, afortunadamente, en este último mes y poco, se han comportado mejor de lo que esperábamos, porque la reapertura de China y el que volviera otra vez a consumir de una manera relevante derivados del petróleo no se ha hecho al ritmo al que se esperaba en intensidad.
Eso no ha tensionado los precios internacionales del petróleo, ni tampoco de sus derivados, y por tanto no hemos visto una escalada de precios como sí parecía que se iba a producir en la primera semana de febrero, y que incluso adelantamos y los analistas de mercado estaban adelantando continuamente diciendo cuidado con el día 6 de febrero, además concretamente se ponía la fecha, ¿no? al día, porque Rusia reduce producción, que lo ha hecho, Arabia Saudí se lo está pensando, o sea, hay posibles movimientos dentro de los mercados internacionales, pero todo eso no ha llegado a producirse una subida muy importante del precio del carburante. Entonces, gracias a eso, la inflación del mes de enero no ha sido tan mala como podría haber sido. Estoy interpretándote otra vez y te pido que me corrijas de nuevo, Javier. Los 20 céntimos, las gasolineras low cost, los han utilizado, traduzco la película, los han utilizado para hacer caja y mantener su tesorería, básicamente, mientras que las grandes lo han utilizado para apoyar su marketing. Es marca. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bien, claro. Entonces, claro, cuando retiras esos 20 céntimos, no pasa absolutamente el efecto, sino claro, el efecto no es. Bien. Seguimos. Ahora te pregunto por lo contrario. Hablábamos antes de IBEX que suben salarios, pero sin embargo la mayor subida salarial viene por parte del gobierno decretada a favor de los pensionistas, a un ritmo, aunque no todos, que esto en finanzas.com lo hemos explicado bastante bien, pero bueno, vamos a comprar la moto que nos han vendido, del 8,5% de media. Bueno, esa es la mayor subida salarial que ha habido ya de entrada, al margen de Inditex y demás. Si la inflación es un problema de masa monetaria, es decir, de exceso de dinero como antes, ahora estamos metiendo más dinero. Claro. ¿Qué podemos prever con estas subidas salariales que está habiendo o con los pensionistas cobrando un 8,5% más? Ahora, lo que hay que añadir también los empleados públicos. Que ese dato ya no lo controlo, pero claro, bueno, si lo tienes, sí. Sobre los cuales también hay un pacto en los próximos 3 años de que el 8,5%, se había puesto un 9%, se reparta en esos 3 años. Entonces, todas estas subidas salariales lo que producen es el sostenimiento del consumo. Es decir, lo esperado, o sea, y desde el verano, se ha producido un frenazo del consumo. Sí, lo hemos visto en diciembre, por ejemplo, que en diciembre cayó. 0,8,5. Efectivamente. 0,8, perdón. 0,8, pero es que en la temporada de rebajas ha sido muy pobre. Sí, lo sabemos. Entonces, y precisamente ha sido muy pobre tanto por el lado del consumo como también por las propias rebajas, porque el efecto estacional en la inflación del mes de enero, siempre las rebajas, era muy potente. O sea, era quitarle a la inflación general pues entre 6, 7, incluso 8 décimas sobre la tasa total. Entonces, la flojera del consumo se está compensando con aumentos de renta de ciertos colectivos que ya de por sí venían con incrementos importantes del consumo. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que se hace es, por un lado, sostener el consumo de manera casi diría artificial, porque lo para, amortiguas el efecto de caída del consumo que sí se está produciendo de manera generalizada en la economía, y sobre todo para lo que sirve es para mantener de alguna manera el estatus económico, por decirlo así, de una parte sustancial de la sociedad española de cara a las 2 citas electorales, a la de mayo y a la de diciembre. Entonces, sobre todo tienes que intentar aguantar el tirón hasta el verano. Es decir, las perspectivas de verano de la campaña turística son bastante buenas y se van haciendo cada vez mejores conforme van pasando las semanas. Sin embargo, tienes que intentar evitar la debacle del consumo, porque es la que obviamente el INE tendrá que publicar cuando llegue el mes de abril con respecto al primer trimestre de 2023. O sea, este primer trimestre donde todavía estamos, el crecimiento del PIB va a ser negativo, o sea, va a ser una tasa negativa. Pero esa tasa negativa, quien más va a influir en esa tasa negativa es el consumo. Y entonces la única manera de mantener, de que no se desplome el consumo, es enchufándole renta disponible no al ritmo del 8,5%, porque han subido de una manera extraordinaria las retenciones de renta, y de esa manera estás impulsando de nuevo la recaudación fiscal, y además una recaudación cada 3 meses, pero al mismo tiempo lo que haces es intentar mantener el statu quo económico con estos crecimientos ridículos, ¿no? Lo mantienes hasta que llegue el verano. Ahí tengas un poco más de crecimiento de consumo, sobre todo vía exportaciones, o sea, vía turistas extranjeros, vía movimiento de empresas, etcétera, y de esa manera intentar salvar el 1% de todo el año. Es decir, el crecimiento del 1, aunque fuera del 1,4 que prevé la Comisión Europea, se va a mantener gracias a eso. Es decir, por un lado estás
y sosteniendo el consumo. Por otro lado, piensas que la segunda parte del año va a ser mejor que la primera, y de esa manera, aunque tengas un muy mal primer trimestre, un mal segundo trimestre, el tercero y el cuarto te ayudan a recuperar lo perdido. Sin embargo, hemos tenido un cuarto trimestre en el 22, más bien anémico, un poquitín. Hemos visto tasas... Los dos, el tercero y el cuarto. Pero hablamos del cuarto. Claro. A mí lo que me llama la atención del tercero, por ejemplo, y lo decías, el turismo tiene muy buenas expectativas, pero el año pasado ya no fue capaz de crear empleo. Fue un fracaso. Sí, entonces... La campaña turística del año pasado fue un fracaso. O sea, sí, hubo muchos movimientos, pero a nivel de facturación y de creación de empleo apenas... Total. Bueno, muy mal. Hemos visto en el cuarto trimestre cómo el consumo ha caído entre noviembre y diciembre, el 0,8 que decíamos antes. Claro, tú puedes mantener esto en estos ritmos de consumo, pero no estás comprometiendo, no te estás fiando demasiado a que el segundo semestre se comporte bien, cosa que estará escrito en algún lado. Es un mantra que estará escrito en algún lado, pero que ya en 2022 no ha sucedido. Efectivamente. Y por eso la única manera de poder hacer creer a una parte no menor de la sociedad española de que vamos a ir mejor es inyectándole esa renta. Es decir, es la única manera de que puedan coger y de que puedan creerse de que las expectativas que tenemos del año 2023 no son tan malas como las habíamos vendido. Por eso enseguida aparece el mensaje en las últimas semanas de los economistas preveíamos una recesión. A ver, el término de recesión sepamos que lo podemos tener de dos maneras. O una, lo que es puramente técnico, o sea, que nos salga un mal trimestre el primero y un mal segundo trimestre, o que el INE, que lo dejó entrever en la nota que sacó hace unos días, revisa a la baja el cuarto trimestre del 2022 y sea también negativo el primer trimestre de 2023, con lo cual la recesión la tienes. Pues son 2 trimestres. O sea, con lo cual los economistas no nos hemos equivocado demasiado, o no creo que nos equivoquemos demasiado. Ahora bien, que en el conjunto del año no tengamos un crecimiento negativo, eso nadie lo estaba diciendo. Es que efectivamente nadie dijo eso nunca. Nunca lo dijo nadie. Se estaba previendo como el debate estaba en si era una recesión técnica o si la notábamos en el bolsillo. Pero que había una pronta recuperación. Vamos, que era un 0, algo. O sea, eso ha sido la tesis central siempre. De todas maneras, Javier, déjame que te pregunte un poquito por los mercados. Nada, terminamos que nos están mirando mal. Pero déjame que te pregunte así por los mercados, porque ha habido, sabes que el arranque en los mercados, sobre todo en los activos cotizados, ha sido irracional. Los inversores han agarrado muchísimo al optimismo de que el invierno no ha sido tan duro como se preveía, por tanto los precios energéticos más o menos se han contenido. Los problemas, sin embargo, siguen estando ahí, parece que se están confirmando los escenarios, bueno, siguen más optimistas, no el escenario base, sino todavía se están en el escenario optimista. Pero es que, insisto, los problemas subyacentes siguen estando ahí. Ahora, como economista, dirigirte a los mercados. Bueno, ¿qué esperamos de la macro? ¿Qué esperamos de la economía en general este año? Porque parece que estamos todos ante un espejismo. Estamos ante un espejismo de la mediocridad que va a ser el crecimiento del año 23. Entonces, ¿qué es lo que cotiza el mercado en el fondo? El año 24. Eso, o sea, es 23 es un año de trámite. O sea, que lo están borrando el 23. Sí, no existe. Sí. No existe. Es un año de trámite. En el caso concreto de lo que es de los gestores de carteras y lo que es un poco el movimiento puro y duro desde el punto de vista financiero, tiene una justificación que es recuperar lo perdido en el año 22. Sí. Con lo cual, por muy mal que fuera el año 23 en términos económicos, tienes la justificación de que el año 22 fue muy malo y por tanto, por principio de reversión a la media, tus rentabilidades tienen que coger y tienen que subir, con mucha volatilidad, con muchas dudas, que es lo que estamos viendo además en la presentación de resultados de estos últimos días, pero que el año 23 es un año de trámite, que hay que pasarlo cuanto antes y cuanto más rápido vaya mejor, y que aquí lo que tenemos que ponernos en guardia es en el año 24. Si en el año 23 somos capaces de no destrozar mucho la situación, el año 24 será un año de crecimiento más sólido, y además es un año donde te permite, en el caso de, por ejemplo, de Europa, de tener cambios sustanciales, porque Europa en mayo del año 24 tiene elecciones, o sea, es cuando se acaba la legislatura europea, y en una parte sustancial de los sectores, en el caso desde la energía, pasando por el sistema financiero y en otros muchos, dependen de cambios regulatorios y dependen de que los paquetes que se han ido aprobando en estos últimos tiempos de verdad se puedan aplicar o no, que habrá algunos que sí, otros que no, y por lo tanto el foco está puesto en el 24.
El 23 es un año mediocre, es un año de trámite, es un año donde, vamos, como digo, como muchísimo, que no estemos demasiado peor de lo que se ha mostrado en el 22. Que ya es difícil. Sería muy catastrófico si, por ejemplo, algunos activos caen por debajo del 22. Es decir, aquel gestor que no sepa mejorar el 22... Claro, vamos, es para ponerlo en la portada de la calle. Para mandarlo al Ministerio de Economía. Javier, te quería preguntar por los supers. Nada, si nos lo endosas máximo en un minuto o dos, ¿qué problema está habiendo ahí? Esos 15% mes tras mes que están haciendo muchísimo daño. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es, por un lado, tenemos un encarecimiento de costes que se están trasladando a precios. O sea, todo lo del año 22 que la industria alimentaria apenas se había trasladado, ahora se está trasladando. Ahora lo está trasladando. De manera de golpe. Luego, por otro lado, tenemos algunas medidas que han impactado de una manera muy negativa, como es el caso del impuesto a los plásticos, porque una parte sustancial de lo que se vende procesado tiene plásticos, además de un solo uso, y por tanto son susceptibles de pagar este impuesto, que todavía no se ha terminado, o sea, no se ha hecho todavía ningún pago, o sea, se tiene que hacer ahora, pero es la expectativa de cuánto se va a encarecer toda la cadena de valor. Y luego, por otro lado, que hemos tenido malas cosechas. Es decir, en la parte sustancial de los alimentos que producimos en España han sido malas cosechas, tenemos los almacenes en mínimos, dependemos de las importaciones y de una parte sustancial importada de países terceros, de países que no son europeos. Y por tanto, la suma de todas esas cosas, pues sí, tenemos encarecimientos del 15-16% o incluso nos podemos encontrar con que eso se permanezca durante mucho tiempo. Y ninguno de los elementos, efectivamente, ninguno de los elementos que me has dicho tiene visos de acabarse pronto. ¿No? O sea, la campaña de aceituna que hemos tenido ha sido muy mala. Las campañas de, por ejemplo, de huerta ahora, de alcachofa, de coliflor, de todas las hortalizas que ahora mismo se están recolectando, ha sido bastante mala. La campaña de cítricos, bastante mala también, sobre todo en el caso de la naranja y del limón. En el verano, 3/4 de lo mismo, incluso en el vino. O sea, la vendimia fue bastante peor de lo esperado. Entonces, sumas todo eso y a lo que te llevas a que tienes que depender más del exterior, pero es que el exterior también está tensionado por otras razones. Entonces, te provoca menores precios en origen de los alimentos que tú tienes aquí, creas el desincentivo a dejar aquello en el campo sin recogerlo. Además tienes la subida de costes laborales, lo que provoca es que tengas que estrechar al máximo tu cuenta de resultados, que no eches mano de gente para poder recolectar. Hay falta de mano de obra también incluso en algunos de estos segmentos de mercado, y por tanto pues terminas que lo que tienes es más caro, más escaso, y con problemas también en la calidad, es decir, porque tienes que echar mano a lo mejor de frutas, de hortalizas, de carne o de otros productos que antes a lo mejor no los ponías en el línea de alimentación, sino que ahora los tienes que poner porque no te queda más remedio. Javier Santa Cruz, gracias por hacer podcasting con nosotros. Un placer, como siempre. A vosotros, amigos inversores, sabéis que este es un podcast de Finanzas.com, producido por José Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. El próximo episodio lo firma Alejandro Ramírez mañana a las 7 de la mañana, y hoy, como es jueves, damos las gracias al equipo al completo que hace posible esta programación. Nos vemos el lunes y no os perdáis, por cierto, los episodios de Social Investor y La Mina que estrenamos los sábados y los domingos. Gracias por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.